El día del viaje a Sevilla comenzó como cualquier otro. La rutina me envolvía con el sonido del despertador marcando el inicio de una jornada que se sentía monótona. Preparé el desayuno mientras pensaba en las tareas que me esperaban en la oficina, en la misma vida de siempre, los correos electrónicos sin fin, las reuniones que parecían repetirse una y otra vez. Miré por la ventana, el sol brillaba, pero mi corazón no compartía esa luz. La idea de un viaje de trabajo me ofrecía un respiro, aunque fuera temporal. Al llegar al aeropuerto, la multitud me hizo sentir pequeña y perdida. Las maletas rodaban sobre el suelo pulido mientras yo buscaba mi puerta de embarque. En medio de esa vorágine, una notificación en mi teléfono capturó mi atención. Un viejo amor había decidido contactarme a través de redes sociales. Su mensaje fue breve, pero evocó recuerdos que creía olvidados. La nostalgia me envolvió como un abrigo viejo y cómodo, recordándome tiempos en los que las decisiones eran más sencillas. Mientras esperaba mi vuelo, reflexioné sobre mi vida actual. Las imágenes de mi familia y mis responsabilidades se entrelazaron con la posibilidad de lo que pudo haber sido. Una parte de mí deseaba explorar esa conexión perdida, sin embargo, otra parte se aferraba a la realidad que había construido. Al abordar el avión, sentí una mezcla de ansiedad y emoción. Me acomodé en mi asiento junto a la ventana y observé cómo la ciudad se alejaba lentamente. Fue entonces cuando noté a un hombre sentado en el pasillo opuesto. A través del espacio entre los asientos, nuestras miradas se cruzaron y él sonrió con una calidez inesperada. Esa sonrisa encendió algo dentro de mí, era como si hubiera olvidado lo que era sentir esa chispa. El vuelo transcurrió entre pensamientos dispersos y miradas furtivas hacia aquel desconocido. Durante unos momentos todo lo demás desapareció, mis responsabilidades, mis preocupaciones y hasta mi esposo parecieron desvanecerse en el aire denso del avión. Al aterrizar en Sevilla, la vibrante cultura andaluza me recibió con los brazos abiertos. El aroma a azahar impregnaba el aire mientras caminaba hacia el hotel donde me alojaría por unos días. Las calles empedradas y los edificios históricos llenaban mis sentidos de colores y sonidos nuevos, era un mundo ajeno al mío. La primera reunión fue productiva pero rápida. Mis colegas estaban ansiosos por explorar la ciudad después del trabajo. Mientras ellos discutían planes para salir a cenar tapas o asistir a algún espectáculo flamenco, yo sentí un impulso diferente, quería perderme en las calles estrechas y descubrir Sevilla por mí misma. Esa noche decidí salir sola después de despedirme de mis compañeros. Caminé sin rumbo fijo por las calles iluminadas por faroles antiguos, disfrutando del ambiente festivo que envolvía cada rincón. La música flamenca resonaba desde un bar cercano, decidí entrar atraída por las notas vibrantes. Dentro del bar encontré una mesa vacía donde pedí una copa de vino tinto. El lugar estaba lleno de risas y conversaciones animadas, cada mesa parecía estar celebrando algo especial. Mientras saboreaba mi bebida, noté al mismo hombre del avión al otro lado del bar. Él también me vio y su sonrisa regresó como un eco familiar. Nos acercamos poco a poco hasta encontrarnos frente a frente nuevamente. La conversación fluyó naturalmente entre nosotros, compartimos anécdotas sobre nuestras vidas mientras la música nos envolvía como un abrazo cálido. Hablamos durante horas sin darnos cuenta del tiempo que pasaba. De repente su mirada cambió sutilmente, había algo más profundo en sus ojos ahora, algo que resonó dentro de mí con fuerza inesperada. Era como si ambos supiéramos que estábamos cruzando una línea invisible al compartir ese momento tan íntimo entre desconocidos. La noche avanzó y decidimos salir juntos a caminar por las calles iluminadas por luces tenues que reflejaban nuestra conexión creciente. La culpa comenzaba a asomarse desde lo más profundo de mí, recordé mi vida en casa y las decisiones que había tomado hasta ese momento. Sin embargo, cada paso junto a él borraba esas dudas momentáneamente, era liberador sentirme viva nuevamente después de tanto tiempo atrapada en la rutina diaria. Regresamos al bar para tomar otra copa antes de despedirnos por esa noche mágica llena de promesas no dichas y miradas cómplices. Mientras nos decíamos adiós frente a la entrada del local, nuestras manos se rozaron brevemente antes de separarnos completamente. Al regresar al hotel sentí una mezcla abrumadora dentro mío,
excitación por lo vivido pero también temor ante lo desconocido que se avecinaba en los días siguientes. A medida que caía la noche sobre Sevilla, comprendí que este viaje no sería solo laboral, sería un viaje hacia mis propias emociones ocultas durante años bajo capas de deberes familiares e insatisfacción personal. El día siguiente prometía ser diferente pero también incierto. Sabía que tendría que enfrentarme no solo a mis responsabilidades laborales sino también a esta nueva conexión emocional naciente con aquel extraño cuya sonrisa había encendido algo olvidado dentro mí. La mañana llegó con un sol radiante que iluminaba las calles de Sevilla. Me desperté en el hotel sintiendo la mezcla de emoción y culpa que me acompañaba desde el primer momento en que vi al desconocido. La vida cotidiana parecía lejana, como un eco distante que apenas podía recordar. Aún tenía en la mente su sonrisa, un destello de complicidad que había encendido algo olvidado en mí. Al salir del hotel, decidí explorar la ciudad antes de mis reuniones laborales. Las calles empedradas estaban llenas de vida, los aromas de tapas recién hechas y el sonido de las guitarras flamencas me envolvían. Sin embargo, mi mente seguía divagando hacia aquel hombre que había cruzado mi camino. ¿Qué significaba realmente esa conexión? ¿Era solo un capricho pasajero o algo más profundo? Mientras caminaba, me encontré con un compañero de trabajo en una cafetería. Su mirada curiosa se posó sobre mí, y no pude evitar sentirme incómoda. ¿Cómo va tu viaje?, preguntó intentando descifrar mi estado anímico. Bien, solo un poco cansada, respondí evasivamente mientras pensaba en cómo ocultar lo que realmente estaba sintiendo. ¿Tienes planes para esta noche?, insistió con una sonrisa cómplice. La pregunta me hizo recordar la invitación del desconocido a cenar. La culpa se apoderó de mí nuevamente. ¿Era correcto seguir adelante con esto? Quizás salga a cenar, murmuré sin comprometerme. La tarde avanzó y mis reuniones laborales transcurrieron con normalidad, pero mi mente no podía dejar de pensar en lo que sucedería más tarde. La idea de cenar con él me llenaba de nerviosismo y emoción a partes iguales. Cuando finalmente llegué al restaurante donde habíamos acordado encontrarnos, el ambiente era acogedor, las luces tenues creaban una atmósfera íntima. Él llegó puntual, su presencia iluminando el lugar aún más. Al verlo sonreírme desde la entrada, sentí una oleada de emociones contradictorias, alegría por su compañía y culpa por estar allí en lugar de estar con mi familia. Nos sentamos juntos y comenzamos a hablar como si nos conociéramos desde siempre. La conversación fluyó naturalmente, compartimos risas y anécdotas sobre nuestras vidas profesionales. Sin embargo, cada palabra también traía consigo la carga del secreto que llevábamos entre nosotros. Era como si cada bocado que tomábamos estuviera impregnado de esa tensión subyacente. A medida que avanzaba la cena, las miradas se hicieron más intensas y las sonrisas más prolongadas. En un momento dado, nuestras manos se encontraron sobre la mesa, fue un roce fugaz pero electrizante. La culpa se desvaneció por un instante mientras el mundo exterior desaparecía. Cuando terminamos la cena, él sugirió dar un paseo por el barrio antiguo para disfrutar del ambiente nocturno sevillano. Caminamos juntos bajo las estrellas, hablando sobre nuestros sueños y anhelos no cumplidos. La ciudad vibrante parecía reflejar lo que ambos sentíamos, una chispa encendida por lo inesperado. El aire fresco acariciaba nuestras pieles mientras nos acercábamos lentamente uno al otro. En ese instante mágico y fuera del tiempo nos besamos, fue un beso lleno de promesas ocultas y dudas silenciosas. Un acto impulsivo que selló nuestra conexión emocional en medio del caos interno que experimentábamos. El beso terminó tan rápidamente como había comenzado. Ambos retrocedimos ligeramente, conscientes del abismo entre nuestras realidades cotidianas y este momento efímero compartido. No deberíamos, susurré casi inaudiblemente mientras miraba a su alrededor como si alguien pudiera haber sido testigo. Lo sé, respondió él con seriedad en su mirada, sin embargo, su mano aún buscó la mía y no pude evitar entrelazar mis dedos con los suyos nuevamente. Caminamos así durante unos minutos más antes de encontrar un pequeño bar donde decidimos entrar a tomar algo para calmar los nervios tras lo sucedido. El lugar estaba lleno de gente disfrutando del ambiente festivo, risas resonaban mientras flamencos bailaban en el escenario improvisado.
Pero incluso aquí dentro, rodeados por la música vibrante y los murmullos alegres, sentí como las sombras del deber regresaban a atormentarme nuevamente. Esto es solo una escapatoria, pensé mientras miraba a mi alrededor. La conversación continuó entre tragos de vino tinto y tapas variadas. Cada risa compartida parecía alejarme momentáneamente de mis preocupaciones reales, aunque sabía que todo esto tenía fecha de caducidad. Él comenzó a hablar sobre su vida personal, mencionó brevemente a su pareja sin profundizar demasiado en los detalles. Eso me hizo recordar mi propia situación familiar y cómo había llegado hasta aquí buscando algo más allá del día a día monótono. No puedo seguir así, pensé mientras tomaba otro sorbo de vino, pero al mismo tiempo había algo liberador en esta conexión inesperada que me hacía sentir viva nuevamente. Las horas pasaron volando hasta que decidimos salir del bar para caminar bajo el cielo estrellado una vez más. Ya no había vuelta atrás para ninguno de los dos después del beso compartido, ni tampoco para mí después de reconocer lo insatisfecha que estaba con mi propia vida. De repente surgió una idea loca: ¿y si pasamos la noche juntos? Esa propuesta salió sin pensarlo demasiado. Era como si hubiera dicho lo primero que me vino a la mente sin considerar las consecuencias reales detrás de esas palabras. Él se quedó sorprendido por unos instantes antes de sonreír ante mis palabras. Sus ojos brillaban con deseo, pero también reflejaban preocupación por lo que eso significaría para ambos al día siguiente cuando regresáramos a nuestras respectivas vidas cotidianas. Sin embargo, esa noche era nuestra única oportunidad para vivir algo diferente lejos del peso del deber familiar. Una parte profunda dentro mío anhelaba experimentar esa libertad, aunque solo fuera por unas horas más antes del inevitable regreso a casa al día siguiente. Así fue como decidimos dejar atrás nuestras preocupaciones momentáneamente mientras nos dirigíamos hacia su habitación en el hotel donde ambos estábamos hospedados. Sin saber lo complicado e irreversible que podría llegar a ser todo cuando amaneciera nuevamente en esta hermosa ciudad llena de recuerdos fugaces e intensos momentos compartidos entre dos almas perdidas buscando respuestas por caminos inesperados. La habitación estaba iluminada por la tenue luz de una lámpara de pie. El aire era denso, cargado de una mezcla de nervios y anticipación. A pesar de la incertidumbre que me envolvía, el deseo de dejarme llevar era abrumador. En ese instante todo lo que había conocido se desvanecía, y solo existía el momento presente. Nos miramos a los ojos, y fue como si el mundo exterior se desvaneciera. La conexión que habíamos establecido durante esas pocas horas en Sevilla era palpable. Era un sentimiento nuevo, fresco y vibrante, una chispa que encendía algo dentro de mí que creía dormido desde hacía años. Mientras cruzábamos el umbral hacia su habitación, un torrente de emociones me invadió: miedo, excitación y una profunda curiosidad. Él se acercó lentamente como si cada movimiento estuviera cargado de significado. No había prisa, cada segundo contaba. ¿Estás segura?, preguntó con voz suave, casi como un susurro. Su preocupación me hizo sonreír. A pesar de ser un desconocido, había en él una sensibilidad que me atraía aún más. No hay vuelta atrás, respondí con firmeza, aunque mi corazón latía con fuerza ante la posibilidad de lo desconocido. La idea de ser solo yo misma por unas horas me parecía liberadora. A medida que nos acercábamos, la tensión entre nosotros se hacía más intensa. Nuestros labios se encontraron en un acto espontáneo que desató una oleada de sensaciones inesperadas. Fue un beso lleno de promesas no dichas y anhelos reprimidos. En ese instante fugaz, todo lo demás desapareció. Solo éramos dos personas buscando consuelo en la calidez del otro. La noche avanzaba y nos sumergimos en conversaciones profundas sobre nuestras vidas, sueños frustrados, ambiciones olvidadas y deseos ocultos. Cada palabra parecía unirnos más, como si compartiéramos secretos que nunca habíamos revelado a nadie más. ¿Qué pasará mañana?, preguntó él con un tono serio mientras nos sentábamos juntos en el borde de la cama. No quiero pensar en eso ahora, respondí mientras trataba de ahogar el nudo en mi estómago. La realidad era inminente: al día siguiente regresaría a mi vida habitual con todas sus responsabilidades. Sin embargo, esa noche era nuestra única oportunidad para vivir algo diferente lejos del peso del deber familiar. Una parte profunda dentro mío anhelaba experimentar esa libertad, aunque solo fuera por unas horas más antes del inevitable regreso a casa al día siguiente. A medida que avanzaba la conversación,
descubrí que él también era un destacado profesional en su campo. Su pasión por su trabajo brillaba al hablar sobre sus proyectos actuales y futuros desafíos. Era admirable escucharle hablar con tanta dedicación y entusiasmo. Eso despertó algo en mí que había estado apagado durante demasiado tiempo. Siempre he querido hacer algo así, le confesé mientras jugaba nerviosamente con mis dedos sobre las sábanas suaves del hotel. ¿Por qué no lo haces?, preguntó él sin dudarlo, como si no hubiera límites para mis sueños. Es complicado, murmuré sintiendo como la culpa comenzaba a asomarse nuevamente entre mis pensamientos. Él tomó mi mano suavemente y me miró fijamente a los ojos. A veces es necesario arriesgarse para encontrar lo que realmente queremos. Sus palabras resonaron profundamente dentro de mí mientras reflexionaba sobre mi vida hasta ese momento, los sacrificios realizados por mi familia, los sueños postergados y las oportunidades perdidas por miedo al que dirán o al fracaso. El tiempo seguía avanzando inexorablemente, cada minuto nos acercaba más al final de esta experiencia efímera pero intensa. La presión del tiempo limitado se hacía cada vez más palpable entre nosotros. Aunque disfrutábamos del momento presente, sabíamos que pronto tendríamos que enfrentar nuestras realidades. Cuando finalmente decidimos dejar atrás las palabras y permitirnos ser vulnerables el uno frente al otro nuevamente, fue como si todo encajara perfectamente, nuestros cuerpos se acercaron sin reservas ni miedos previos. En medio del silencio compartido entre risas suaves y miradas cómplices, nuestros labios se encontraron nuevamente en un beso apasionado que parecía encapsular todo lo vivido hasta ese instante. El mundo exterior ya no existía, solo éramos nosotros dos atrapados en nuestra burbuja temporal creada por la magia de Sevilla y la conexión inesperada entre dos almas perdidas buscando respuestas por caminos inesperados. Pasamos la noche juntos sumergidos en conversaciones interminables sobre nuestras vidas pasadas mientras explorábamos cada rincón del alma del otro sin prisa alguna. Sin embargo, sabía que esto no podía durar para siempre. La mañana traería consigo el regreso a casa y todas las responsabilidades olvidadas durante esas horas mágicas. Al amanecer escuché el canto distante de los pájaros mezclándose con los primeros rayos del sol colándose a través de las cortinas entreabiertas. Me senté en la cama mientras observaba cómo él dormía pacíficamente a mi lado. Su rostro reflejaba una tranquilidad que contrastaba con el torbellino emocional interno que experimentaba yo misma. Era hora de enfrentar la realidad, debía volver a casa donde todos esperaban mi regreso con ansias. Pero también sabía que nada sería igual después de esta experiencia transformadora vivida junto a un extraño cuya presencia había dejado huellas imborrables en mi corazón. Mientras me vestía lentamente tratando de no hacer ruido para no despertarlo, mis pensamientos viajaban hacia todo lo aprendido aquella noche mágica. Descubrí partes olvidadas dentro mío deseando salir a flote nuevamente. Sin embargo, también surgían preguntas inquietantes sobre lo ocurrido. ¿Qué significaría esto para mí? ¿Podría seguir adelante sabiendo lo especial que había sido este encuentro? Finalmente decidí dejarle una nota sencilla antes de salir hacia el vestíbulo del hotel donde esperaría el taxi hacia el aeropuerto. Con cuidado dejé caer unas palabras escritas desde lo más profundo. Gracias por esta noche inolvidable. Mientras esperaba sintiendo como cada segundo pasaba lentamente ante mí recordando cada risa compartida e intercambio profundo vivido bajo las estrellas sevillanas. Sabía muy bien que al regresar a casa tendría mucho tiempo para reflexionar sobre mis decisiones tomadas hasta ese momento. Pero lo inevitable siempre acechando justo detrás. El taxi llegó justo cuando comenzaban a llegar otros huéspedes al hotel. Tomé aire profundo tratando de calmarme antes de enfrentar todo aquello nuevamente. Sin embargo, algo dentro mío resonó fuertemente cuando escuché sus pasos acercándose detrás mío. Era él. Un giro inesperado rompió mi frágil burbuja creada durante aquella maravillosa noche compartida. La mañana siguiente la luz del sol se filtraba a través de las cortinas, creando un ambiente cálido y acogedor en la habitación del hotel. Sin embargo, el brillo del nuevo día no podía disipar la sombra de la ansiedad que me envolvía. Había pasado la noche con un desconocido, un momento que había desafiado todas mis normas y expectativas. La sensación de libertad que había sentido estaba ahora teñida de confusión. Desperté lentamente recordando cada instante de nuestra conversación. Sus palabras resonaban en mi mente, también estoy comprometido.
Esa revelación había añadido una capa de complejidad a nuestra conexión. ¿Qué significaba eso para nosotros? ¿Podía permitirme seguir adelante con esto, sabiendo que ambos teníamos vidas que nos esperaban? Me levanté de la cama y miré por la ventana. Sevilla despertaba con su vibrante energía, los sonidos del bullicio matutino llegaban hasta mí. Las calles empedradas estaban llenas de vida, y el aroma a café recién hecho impregnaba el aire. Sin embargo, no podía disfrutarlo plenamente. La culpa se instaló en mi pecho como un peso insoportable. Mientras me preparaba para el día, decidí que debía hablar con él antes de que todo terminara. Tenía preguntas que necesitaban respuestas, y no quería dejar nada sin aclarar antes de regresar a casa. La idea de enfrentar mi realidad sin haber comprendido completamente esta experiencia me parecía aterradora. El desayuno era un buffet sencillo en el hotel. Me senté sola en una mesa junto a una ventana, observando a otros huéspedes disfrutar de su comida con risas y charlas animadas. Pero yo solo podía pensar en lo que había dejado atrás y en lo que podría perder si no tomaba decisiones claras. Cuando llegó el momento acordado para vernos, mi corazón latía desbocado. El desconocido apareció en el vestíbulo con una sonrisa que iluminó su rostro. A pesar de la tensión palpable entre nosotros, había algo reconfortante en su presencia. ¿Cómo te sientes?, preguntó mientras nos sentábamos juntos. Confusa, respondí sin rodeos. Lo que pasó anoche no estaba planeado. Asintió lentamente como si entendiera mis dudas sin necesidad de más explicaciones. Yo también tengo mis propias confusiones, dijo. No esperaba sentir esta conexión contigo. Las palabras flotaron entre nosotros como una promesa rota. El tiempo apremiaba, pronto tendría que regresar a mi vida habitual, y él también tenía compromisos ineludibles. ¿Qué hacemos ahora?, pregunté finalmente sintiendo el peso de la decisión sobre mis hombros. Él se inclinó hacia mí un poco más cerca. No lo sé, admitió. Pero no quiero perder esto, lo que sea esto entre nosotros. Pasamos unos momentos en silencio, cada uno sumido en sus pensamientos mientras las emociones se agolpaban dentro de mí como un torrente salvaje. La atracción era innegable, cada palabra y mirada compartida parecía reforzar ese vínculo inexplicable. Cuando finalmente decidimos salir a explorar Sevilla juntos por última vez antes de separarnos, una mezcla de emoción y tristeza me invadió. Caminamos por las calles estrechas adornadas con flores brillantes y azulejos coloridos, cada rincón parecía contar una historia diferente. Mientras paseábamos por la Plaza de España, sentí una oleada de nostalgia por momentos pasados perdidos entre las responsabilidades diarias y las expectativas sociales. Era como si esta ciudad me hubiera ofrecido un respiro del mundo real durante unos días fugaces. Nos detuvimos frente a una fuente donde el agua danzaba al ritmo del viento cálido. Fue entonces cuando él tomó mi mano suavemente, como si quisiera grabar ese instante en nuestras memorias para siempre. No quiero olvidar esto, dijo mientras su mirada se perdía en mis ojos. No quiero perderte ni siquiera después de regresar a casa. El peso emocional era abrumador, sabía que debía ser honesta conmigo misma sobre lo que realmente quería y necesitaba en mi vida. A medida que avanzábamos hacia el atardecer, nuestras conversaciones fluían con naturalidad, pero cada risa compartida traía consigo la sombra del inevitable adiós. Cuando llegamos al hotel nuevamente sentí una mezcla intensa de alegría y tristeza al mismo tiempo. Decidimos cenar juntos esa noche, era nuestro último momento antes del regreso a la rutina diaria. En un pequeño bar local lleno de encanto andaluz, pedimos tapas tradicionales acompañadas por vino tinto local mientras disfrutábamos del ambiente vibrante alrededor nuestro. La música flamenca sonaba suavemente al fondo mientras hablábamos sobre nuestros sueños y aspiraciones. Era difícil recordar cómo era mi vida antes de este viaje cuando todo parecía tan monótono comparado con lo vivido estos días. A medida que avanzaba la noche nuestros ojos se encontraban con frecuencia, cada mirada cargada de significado profundo e inexplicable hacía vibrar algo dentro mío que creía olvidado hace mucho tiempo. Deseo genuino por vivir plenamente sin ataduras ni restricciones autoimpuestas. Fue entonces cuando decidimos dar ese paso audaz, pasamos la noche juntos.
Fue un acto impulsivo pero cargado de emoción cruda. Ambos sabíamos perfectamente lo arriesgado que era, pero también lo necesario para liberarnos, aunque fuera solo por unas horas más antes del inevitable retorno a nuestras vidas cotidianas llenas de responsabilidades familiares y laborales. La intimidad compartida fue intensa pero breve. Al amanecer siguiente nos despertamos envueltos en sábanas arrugadas y recuerdos frescos aún flotando entre nosotros como ecos distantes pero significativos desde aquel instante decisivo donde cruzamos fronteras emocionales previamente inexploradas. Sin embargo, cuando llegué al aeropuerto horas después para abordar mi vuelo hacia casa nuevamente sentí como todo lo vivido comenzaba a desvanecerse lentamente, dejando tras sí solo retazos difusos llenos nostalgia mezclada con incertidumbre sobre qué haría ahora. El mensaje inesperado llegó justo cuando estaba abordando. ¿Estás bien? Te extraño. Era un mensaje simple pero poderoso proveniente del hogar al cual regresaría pronto. Y ahí estaba yo nuevamente atrapada entre dos mundos distintos, uno lleno promesas vacías e insatisfacciones cotidianas versus otro repleto experiencias transformadoras e inolvidables vividas fugazmente lejos. El aire de Sevilla, impregnado de azahar y música flamenca, me envolvía mientras caminaba por sus calles empedradas. La luz del sol iluminaba cada rincón, pero mi mente estaba nublada por la confusión. El mensaje de mi pareja resonaba en mi cabeza, recordándome las responsabilidades que dejaba atrás. Te extraño. Un eco que contrastaba con la intensidad de lo que había vivido en los últimos días. Decidí salir a explorar la ciudad sola, buscando claridad entre los encantos de Sevilla. Deambulé sin rumbo fijo, dejándome llevar por el murmullo de la gente y el aroma a tapas que salía de los bares. La culpa me seguía como una sombra, pero había algo en mí que anhelaba esta libertad momentánea. Me detuve frente a una pequeña plaza donde un grupo de artistas callejeros tocaba guitarras y cantaba coplas. La música era alegre y melancólica al mismo tiempo, evocando recuerdos de mi juventud. Observé a las personas bailar, riendo y disfrutando del momento sin preocupaciones. En medio de todo eso me sentí un poco más ligera, aunque la realidad seguía acechando. Mientras caminaba hacia un bar local para probar algo de vino tinto, vi un par de flamencos danzando en una esquina. Su movimiento era hipnótico y me hizo olvidar por un instante mis dilemas internos. Pedí una copa y me senté en una mesa pequeña junto a la ventana. Desde allí podía ver el bullicio de la calle y escuchar las risas que llenaban el aire. ¿Es tu primera vez en Sevilla?, preguntó el camarero mientras servía mi vino. Sí, respondí con una sonrisa forzada. Vine por trabajo. Es un lugar mágico, dijo él con entusiasmo. Debes disfrutarlo al máximo. Sus palabras resonaron dentro de mí como un recordatorio de lo que había estado ignorando, mi propia felicidad. Tomé un sorbo del vino y miré hacia afuera nuevamente, pensando en lo efímero que había sido todo con el desconocido. Era solo una semana, pero había dejado huellas profundas en mi ser. La conexión emocional había sido intensa. Cada mirada compartida había prometido más de lo que realmente podía ser. Mientras reflexionaba sobre estos momentos fugaces, sentí el impulso de escribir mis pensamientos en un cuaderno que siempre llevaba conmigo. Saqué una pluma y comencé a plasmar mis sentimientos en papel, dejando fluir las palabras sin censura. La noche se acercaba cuando decidí regresar al hotel. Las luces comenzaban a encenderse por toda la ciudad, creando un ambiente cálido y acogedor. Sin embargo, al llegar a mi habitación, el peso del mensaje aún estaba presente. ¿Estás bien? No podía evitar sentirme culpable por no poder responder con sinceridad. La mañana siguiente llegó rápidamente, tenía reuniones programadas para cerrar los detalles del proyecto laboral que había traído aquí. Sin embargo, mi mente seguía divagando entre recuerdos del desconocido y mis responsabilidades familiares. Durante una reunión con mis colegas, uno de ellos mencionó casualmente cómo su vida había cambiado después de tomar decisiones difíciles relacionadas con sus deseos personales. Hay momentos en los que uno tiene que elegir entre lo seguro y lo que realmente quiere, comentó él mientras tomaba un sorbo de café. Sus palabras resonaron dentro de mí como un tambor lejano. Sabía que debía tomar una decisión pronto sobre cómo seguir adelante con mi vida después de esta experiencia inesperada. Al finalizar la jornada laboral, decidí darme otro paseo por Sevilla antes del regreso a casa.
Esta vez quería visitar lugares emblemáticos, quizás esto ayudaría a aclarar mis ideas antes del inevitable regreso a la rutina diaria. Caminé hacia la catedral y alcancé su imponente fachada. Su grandeza me hizo sentir insignificante ante las decisiones vitales que debía enfrentar pronto. A medida que exploraba sus alrededores, pensé en cómo cada rincón de esta ciudad reflejaba historias pasadas llenas de pasión y amor. Me senté en un banco frente a la catedral para observar el ir y venir de los turistas y locales, cada uno inmerso en sus propias historias. Justo cuando comenzaba a perderme en mis pensamientos nuevamente, vi al desconocido cruzar la plaza desde lejos. Mi corazón se detuvo por un instante al reconocerlo entre la multitud. Su presencia era tan inesperada como electrizante. Caminó hacia mí con esa misma sonrisa cautivadora que había despertado tantas emociones dentro de mí días atrás. No esperaba encontrarte aquí, dijo él acercándose lentamente. Yo tampoco, respondí mientras intentaba mantenerme serena ante su repentina aparición. Nos miramos durante unos momentos largos e intensos. Era como si el tiempo se detuviera alrededor nuestro mientras todo lo demás se desvanecía momentáneamente. No he podido dejarte ir, admitió él finalmente rompiendo el silencio tenso entre nosotros. Las palabras flotaron en el aire cargadas de significado. Ambas sabíamos lo complicado e inapropiado que era esto, pero no podíamos evitarlo ni ignorarlo más tiempo. Debo regresar pronto, dije tratando de encontrar una salida lógica para esta situación incómoda pero inevitablemente atrayente. Solo unos minutos más, insistió él tomando asiento junto a mí sin dejarme opción alguna para escapar fácilmente del momento compartido. La conversación fluyó naturalmente entre nosotros mientras hablábamos sobre nuestras vidas cotidianas. Nuestras voces eran suaves pero cargadas del peso emocional acumulado durante esos días transcurridos juntos. Sin embargo, también era evidente que estábamos jugando con fuego al permitirnos abrir nuestras almas nuevamente después del encuentro inicial tan intenso e inesperado hace unos días atrás. Cuando finalmente nos despedimos bajo la sombra imponente de la catedral, sabía que algo había cambiado irrevocablemente dentro mío. Pero también comprendía las consecuencias potencialmente devastadoras si decidía seguir este camino lleno de incertidumbres emocionales. El regreso al hotel fue sombrío. Cada paso me acercaba más a enfrentar esa realidad ineludible llamada hogar. La mañana siguiente decidí que necesitaba reconectar con lo que alguna vez había sido mi pasión. Salí del hotel con la esperanza de perderme en las calles de Sevilla, donde el aroma a azahar y la música flamenca prometían un alivio temporal a mis pensamientos agobiantes. El bullicio de la ciudad me envolvió como un abrazo cálido, recordándome los días en que todo parecía más sencillo. Mientras caminaba por las calles empedradas, una feria local llamó mi atención. Las luces brillantes y los colores vibrantes de las casetas evocaban recuerdos de mi juventud, cuando la vida era una serie de momentos efervescentes. Me dejé llevar por la música y el ambiente festivo, sintiendo una chispa de alegría que había estado ausente en mi vida diaria. ¿Te gustaría probar algunas tapas?, preguntó un anciano vendedor con una sonrisa amable mientras ofrecía un plato lleno de aceitunas y jamón. Acepté sin dudarlo, disfrutando del sabor auténtico y del calor humano que emanaba de cada persona a mi alrededor. De repente, entre la multitud, lo vi. El desconocido apareció como un espejismo en medio del bullicio. Su mirada se encontró con la mía y el mundo pareció detenerse por un instante. La conexión que habíamos compartido en esos días pasados resurgió con fuerza, llenando el aire entre nosotros con una tensión palpable. ¿Qué haces aquí?, pregunté, tratando de mantener la calma mientras el corazón me latía con fuerza. Vine a disfrutar de la feria, respondió él con una sonrisa despreocupada. No pude resistirme a volver. El tiempo se desvaneció mientras conversábamos sobre trivialidades y recuerdos compartidos. Sin embargo, cada palabra parecía estar impregnada de un significado más profundo. La culpa comenzaba a asomarse nuevamente, pero era difícil ignorar el magnetismo entre nosotros. ¿Te gustaría dar una vuelta?, sugirió él, extendiendo su mano hacia mí. A pesar del tumulto emocional que sentía, asentí. Caminamos juntos por los pasillos llenos de luces brillantes y risas contagiosas. En ese momento todo lo demás desapareció, mi matrimonio, mis responsabilidades y las expectativas sociales se desvanecieron como sombras al atardecer. Mientras explorábamos cada rincón de la feria,
me encontré riendo genuinamente por primera vez en mucho tiempo. La vida parecía vibrante y llena de posibilidades. Pero bajo esa superficie radiante una inquietud persistente me recordaba que esta felicidad era efímera, solo existía en este espacio limitado. De repente decidimos entrar a una caseta donde un grupo tocaba flamenco en vivo. La música resonó en mis venas mientras nos sumergíamos en los ritmos apasionados del baile. Era como si el universo nos estuviera diciendo que disfrutáramos del momento sin pensar en las consecuencias. Sin embargo, cuando nuestros ojos se encontraron nuevamente durante un interludio musical, sentí como ese instante se tornaba tenso e inevitablemente cargado de emoción. Era imposible negar lo que estaba sucediendo entre nosotros, el deseo era palpable en el aire caliente del lugar. Nuestros labios se encontraron justo cuando la música alcanzó su clímax, fue un beso lleno de promesas no cumplidas y anhelos reprimidos. El mundo exterior se desvaneció mientras nos sumergíamos en ese momento robado al tiempo. Cuando finalmente nos apartamos uno del otro, ambos sabíamos que habíamos cruzado una línea peligrosa. Las risas y los aplausos alrededor parecían burlarse de nuestra situación, estábamos atrapados entre lo que deseábamos y lo que debíamos ser. Esto es solo un momento, dije casi sin pensar mientras intentaba racionalizar lo ocurrido. Quizás, respondió él con voz suave pero firme. Pero no puedo evitar sentir esto. La confusión me invadió nuevamente, sabía que tenía que tomar decisiones pronto. La realidad siempre acechando al fondo como un eco persistente recordándome quién era realmente, esposa y madre antes que amante o soñadora. Después de salir de la caseta, decidimos alejarnos un poco del bullicio para encontrar algún rincón más tranquilo donde hablar sin interrupciones ni miradas curiosas. Nos sentamos juntos en un banco rodeado de flores frescas, el sol comenzaba a ocultarse tras los edificios antiguos creando sombras alargadas sobre nosotros. Mañana vuelvo a casa, le dije finalmente rompiendo el silencio incómodo entre nosotros. No tienes que hacerlo, contestó él con sinceridad reflejada en sus ojos oscuros. No puedo quedarme aquí, respondí casi suplicante mientras una parte interna luchaba contra mis deseos más profundos. Un silencio pesado se instaló entre nosotros, ambos sabíamos lo que significaría seguir adelante con esta conexión fuera del tiempo limitado que teníamos juntos. La idea misma era tentadora pero también aterradora, ¿qué pasaría si tomara esa decisión? La noche avanzaba rápidamente y las luces comenzaron a parpadear suavemente alrededor nuestro mientras otros disfrutaban despreocupadamente del festival cercano. Sentía como cada segundo se convertía en un peso sobre mis hombros, no podía ignorar las voces familiares llamando desde casa ni tampoco podía dejar atrás esta experiencia única e intensa. Finalmente decidimos regresar al hotel juntos aunque sabiendo muy bien cuál sería nuestro destino final. Despedirnos bajo la sombra imponente de la catedral nuevamente pero esta vez cargados no solo con emociones sino también con decisiones inminentes sobre nuestras vidas enteras. Al llegar al hotel sentí como cada paso resonaba dentro mío como campanas anunciando algo inevitable, ¿sería capaz realmente de dejarlo ir? La atmósfera en el hotel era densa, como si cada rincón estuviera impregnado de nuestras decisiones. Caminamos en silencio hacia el ascensor, y el eco de nuestros pasos resonaba con una claridad inquietante. La luz del pasillo se reflejaba en sus ojos y por un momento, todo lo que había fuera de esa burbuja desapareció. Al llegar a la habitación, el aire se tornó pesado. La realidad nos golpeaba con fuerza. Sabía que este momento no podía prolongarse. La conexión emocional que habíamos forjado durante esta semana era intensa, pero también era un espejismo en medio de la vida real que me esperaba al regresar a casa. ¿Qué vamos a hacer?, preguntó él, su voz temblando ligeramente. Sus palabras me atravesaron como una flecha, revelando la vulnerabilidad que ambos compartíamos. La respuesta no era sencilla, no había un camino claro entre lo que sentía y lo que debía hacer. No lo sé, respondí con sinceridad. No puedo seguir así. Cada palabra sonaba como un lamento, una despedida anticipada a algo que nunca debería haber comenzado. El silencio se volvió ensordecedor mientras procesábamos la gravedad de nuestras circunstancias. A pesar de la atracción palpable entre nosotros, la realidad de nuestras vidas nos empujaba hacia direcciones opuestas. Me vi obligada a pensar en mi familia,
en las responsabilidades que había asumido y en las expectativas de los demás. En ese instante mi teléfono sonó con un mensaje inesperado. Era de mi pareja. ¿Cómo te va? Te extraño. Las palabras eran simples pero cargadas de significado. Una punzada de culpa atravesó mi pecho al leerlas, cada letra recordándome el compromiso que había dejado atrás durante esta semana. Es mi familia, murmuré mientras miraba la pantalla iluminada del teléfono. El peso del deber se instaló nuevamente sobre mis hombros, recordándome el papel que debía desempeñar. Lo entiendo, dijo él con voz suave, pero su mirada reflejaba una mezcla de dolor y aceptación. Ambos sabíamos que esto no podía continuar. La chispa que nos había unido ahora parecía una llama amenazante lista para consumirnos por completo. Quizás deberíamos dejarlo aquí, propuse con un nudo en la garganta. No puedo seguir adelante con esto. Él asintió lentamente aunque su expresión mostraba que no estaba completamente convencido. Nunca pensé que encontraría a alguien así. Las palabras flotaron en el aire como un eco lejano mientras ambos intentábamos asimilar lo inevitable. Nuestra conexión era real pero insostenible en el mundo exterior. Necesito tiempo, dije finalmente, buscando claridad entre los sentimientos encontrados que me atormentaban. Yo también, respondió él, aunque sabía que el tiempo ya no estaba a nuestro favor. La inminente despedida se cernía sobre nosotros como una sombra oscura. Decidimos salir a caminar por las calles de Sevilla por última vez juntos antes de separarnos definitivamente. La ciudad vibraba con vida, las luces brillantes y los aromas intensos parecían burlarse de nuestra tristeza. Cada paso resonaba con recuerdos compartidos, las risas en los bares locales, las conversaciones profundas sobre nuestros sueños y anhelos. Mientras paseábamos cerca del río Guadalquivir, sentí como mis emociones se desbordaban ante la belleza del entorno. Las luces reflejadas en el agua parecían bailar al ritmo del flamenco distante, sin embargo, nada podía distraerme del dolor inminente de perderlo. No quiero olvidar esta semana, confesé mientras miraba hacia el horizonte donde el sol comenzaba a ocultarse tras los edificios históricos. No lo harás, prometió él con firmeza, aunque sus ojos estaban llenos de melancolía. Al llegar al final del paseo junto al río, miré hacia atrás una última vez antes de enfrentar lo desconocido. Gracias por todo. Mis palabras eran sinceras y cargadas de emoción. Gracias a ti por mostrarme algo diferente, respondió él suavemente antes de darme un abrazo cálido y reconfortante, un gesto lleno de significado pero también cargado de despedida. Cuando nos alejamos uno del otro por última vez, sentí como si parte de mí se quedara atrás, una parte anhelante atrapada entre dos mundos irreconciliables. Regresé al hotel sintiendo un vacío profundo dentro mío mientras cada paso me acercaba más a la realidad inevitable. Regresar a casa sin él significaría enfrentar mis verdaderos sentimientos sobre mi vida actual. Esa noche dormí poco, mis pensamientos giraban incesantemente sobre lo vivido y lo perdido. Las imágenes del desconocido llenaban mi mente mientras trataba desesperadamente de encontrar respuestas dentro mío. El amanecer trajo consigo más preguntas, ¿sería capaz realmente de dejarlo ir? Al día siguiente tomé un taxi hacia el aeropuerto sintiéndome atrapada entre dos realidades irreconciliables, la vida familiar esperándome y el recuerdo vívido del desconocido aún fresco en mi corazón. Mientras esperaba mi vuelo, decidí escribirle un mensaje final, gracias por esta semana inolvidable. El dedo titubeó sobre la pantalla antes de enviar las palabras. Sabía que era necesario cerrar ese capítulo aunque doliera hacerlo. El vuelo fue largo e incómodo, cada minuto parecía arrastrarse mientras pensaba cómo encajaría todo al llegar a casa. Las imágenes familiares comenzaron a aparecer en mi mente, mis hijos riendo, su padre esperando ansioso a su regreso. Todo eso contrastando violentamente con lo vivido en Sevilla. Al aterrizar finalmente sentí una mezcla abrumadora entre alivio y ansiedad. Estaba volviendo al lugar donde pertenecía pero también regresando a una vida donde me sentía incompleta desde hacía tiempo. Cuando llegué a casa encontré todo tal cual lo había dejado, los niños jugando en la sala y su padre sentado frente al televisor mirando deportes sin prestarme atención alguna. Sin embargo, algo dentro mío había cambiado para siempre, ya no podía ignorar esa parte insatisfecha que había despertado durante mi viaje. La distancia emocional era palpable entre nosotros.
miradas furtivas se cruzaban sin poder conectar realmente como solíamos hacerlo antes. Mientras preparábamos la cena juntos esa noche sentí como crecía una inquietud dentro mío, necesitaba explorar estos nuevos sentimientos más allá del simple deber familiar. Finalmente decidí buscar ayuda profesional para entender qué significaban todas estas emociones encontradas y cómo podrían redefinir mi identidad personal en este nuevo contexto vital. La terapia comenzó a ser un refugio en medio de la tormenta emocional que atravesaba. La terapeuta me escuchaba atentamente mientras yo intentaba poner en palabras lo que había vivido en Sevilla. Cada sesión era un viaje hacia mis propios sentimientos, una búsqueda de respuestas que parecían esquivas. Las imágenes del desconocido y nuestra conexión seguían presentes, como sombras que se negaban a desvanecerse. Un día, mientras hablaba de mis inseguridades, la terapeuta me preguntó, ¿qué es lo que realmente deseas? La pregunta resonó en mi mente como un eco interminable. ¿Deseaba volver a sentir esa chispa? ¿O era simplemente el anhelo de escapar de una vida que ya no me llenaba? La confusión crecía y cada respuesta parecía abrir más preguntas. La rutina diaria se volvió más pesada. Las interacciones con mi esposo eran superficiales, como si cada palabra estuviera envuelta en un plástico que no dejaba pasar la autenticidad. Las cenas familiares se convirtieron en momentos de tensión silenciosa, las sonrisas eran forzadas y los abrazos vacíos. Una noche al sentarnos a cenar, la conversación giró hacia nuestros planes para el futuro. Él mencionó un viaje familiar que había estado planeando durante meses. ¿Te gustaría ir?, preguntó con una sonrisa esperanzadora. Claro, respondí sin convicción, sintiendo como el peso de la culpa comenzaba a asfixiarme nuevamente. La distancia entre nosotros se tornó más evidente. Mis pensamientos siempre regresaban a Sevilla, al desconocido y a lo que significó para mí esa breve conexión. En una tarde particularmente difícil, decidí salir a caminar por el parque cercano a casa. El aire fresco me ayudaba a aclarar mis ideas mientras observaba las hojas caer lentamente. Esa tarde fue diferente, encontré un grupo de mujeres conversando animadamente sobre sus propias experiencias vitales. Me senté con ellas y compartí fragmentos de mi vida, sintiendo como poco a poco las barreras caían. Hablar sobre mis emociones resultó liberador, cada historia contada era un paso hacia la aceptación de mi realidad. Al regresar a casa, decidí ser más honesta conmigo misma y con mi esposo. La charla que tuvimos esa noche no fue fácil. Siento que estamos distantes, le dije al mirarlo directamente a los ojos. Él se quedó callado por un momento antes de responder, yo también lo siento. Esa simple confesión abrió la puerta a una conversación más profunda sobre nuestras expectativas y deseos individuales. Sin embargo, mientras hablábamos no podía evitar pensar en lo que había dejado atrás en Sevilla. Esa conexión efímera seguía siendo una herida abierta, una parte de mí deseaba volver allí para entender mejor lo sucedido entre nosotros. A medida que pasaban los días, las sesiones de terapia continuaron ayudándome a explorar mis emociones y aprender sobre mí misma. Comencé a notar patrones en mi comportamiento y cómo había estado evitando confrontar mis verdaderos deseos por miedo al rechazo o al dolor. Una tarde después de la terapia, recibí un mensaje inesperado del desconocido, espero que estés bien. Mi corazón dio un vuelco, el simple hecho de escuchar su voz otra vez me llevó de regreso a aquellos días en Sevilla donde todo parecía posible. Decidí no responder inmediatamente, necesitaba tiempo para procesar el impacto emocional que esto tenía sobre mí. En lugar de eso busqué consuelo en las palabras escritas por otros, libros sobre relaciones humanas y autodescubrimiento comenzaron a llenar mis horas libres. Un fin de semana decidí asistir a una conferencia sobre crecimiento personal en la ciudad. El ambiente estaba lleno de energía positiva, cada charla resonaba con historias similares a las mías. Durante uno de los recesos, conocí a otra mujer que había pasado por experiencias similares y comenzamos a compartir nuestras historias. Es difícil dejar atrás lo conocido, dijo ella con empatía. Sí, respondí mientras pensaba en mi situación actual y cómo aún sentía ese tira y afloja entre el deber y el deseo. Poco después recibí otro mensaje del desconocido, me gustaría saber cómo has estado. Esta vez no pude evitar sentirme tentada a responderle,
Era como si su voz me llamara desde lejos, recordándome algo profundo dentro mío que había estado ignorando. Finalmente cedí y le respondí con brevedad: he estado reflexionando mucho. Su respuesta llegó rápidamente: me gustaría hablar contigo. El instante siguiente fue crucial. Sabía que hablar con él podría abrir viejas heridas o incluso complicar aún más mi vida actual. Pero también comprendía que esta conexión era parte fundamental del proceso por el cual estaba atravesando para entenderme mejor como persona. Después de unos días sopesando las consecuencias posibles, decidí aceptar su invitación para tomar un café virtual. La conversación fluyó fácilmente, revivimos momentos compartidos sin perder la noción del tiempo ni del espacio entre nosotros. Era como si nunca nos hubiéramos separado. Sus palabras despertaron en mí emociones olvidadas e intensas. Sin embargo, mientras hablábamos, sentía el peso creciente del dilema moral al cual me enfrentaba. ¿Podía permitir que esta conexión interfiriera aún más en mi vida familiar? A medida que la charla avanzaba hacia temas más profundos sobre nuestras vidas actuales y deseos futuros, comprendí que estaba caminando por una línea muy fina entre dos mundos irreconciliables. Al final del encuentro virtual quedé desbordada por sentimientos contradictorios: gratitud por haber podido reconectar, pero también miedo ante las decisiones inminentes que debía tomar respecto a mi matrimonio y mi identidad personal recién redescubierta. Esa noche no pude dormir, pensamientos tumultuosos invadían mi mente mientras trataba desesperadamente de encontrar claridad entre todo este caos emocional creado por esta nueva comunicación inesperada. Desperté al día siguiente sintiéndome frágil e inquieta ante la realidad inminente. ¿Qué pasaría si decidía seguir explorando esta conexión? ¿Y qué repercusiones tendría eso para todos los involucrados? Mientras me preparaba para enfrentar otro día incierto lleno de responsabilidades familiares y laborales, sentía como cada decisión podía llevarme hacia destinos completamente diferentes, y eso era aterrador.